Damos la bienvenida, como siempre lo hacemos. Esta es una reunión, una conferencia convocada por la Asociación Internacional Urantia, por el Comité de Conferencias, del cual formamos parte César, Flor y otras personas que no están aquí en este momento, y con el auspicio de nuestros hermanos de la Asociación Urantia de Brasil, que siempre generosamente ceden en la sala. Desde hace ya 2 años compartimos este trabajo y este servicio en esta sala. Hoy vamos a tener la exposición de nuestro hermano Jaime Rey de Colombia, y él se presenta a sí mismo como un estudiante que ama compartir las enseñanzas. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Jaime y le pasamos la palabra. Es toda tuya la exposición. Gracias, Jaime, por venir a enseñarnos. Muy amable. Ok, Jenny y todos, Flor, Mayrita, Aida, José Armando, Paulita, César, Ketty y Pepe, Daphne, Marcelino, Miriam, Carlotica, Laura, Carlos Humberto, Lilian, Julio Martínez, Germán Cerón y Milton. Bienvenidos. Disculpa, un problema técnico con internet. Quiera Dios que ya no tengamos más demoras, ¿sí? Vamos a iniciar nuestra reunión, como la iniciamos siempre en nuestro grupo, que voy a molestarlos con una pequeña oración, ¿ok? Amado Padre Celestial, querido Señor, humildemente nos inclinamos ante ti, te damos gracias por el privilegio de estar reunidos para tratar de compartir las cosas que tú nos vas revelando, las cosas que tú nos vas enseñando, y las que posteriormente vean las grabaciones puedan discernir las cosas que vamos a enseñar y puedan adquirir una nueva metodología para su estudio. Bendice especialmente a los países, a todos los padres donde se está celebrando el Día del Padre, y permite personas cada día, mejores esposos, mejores padres y mejores miembros de la sociedad. Te damos las gracias humildemente en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, de verdad que es un privilegio estar con ustedes, y en el día de hoy vamos a hacer una charla un poquito diferente. ¿Por qué digo un poquito diferente? Porque no va a ser una charla de tipo académico, sino va a ser una charla eminentemente práctica. Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Cuando ya la tengan, me confirmen, por favor. Sí. Ok. Hemos hablado de la geografía. Les voy a pedir el favor que silencien sus micrófonos. Si tenemos señal mala, si tenemos problemas de señal, incluso apaguen sus cámaras para que puedan aprovechar simplemente el audio y pueda transmitirles yo las cosas que les voy a transmitir al compartir la pantalla. Hoy vamos a hablar un poquito de geografía. El libro de Urantia, que es un libro apasionante, el libro de Urantia tiene diferentes partes que son un poco pesadas, ¿sí? La introducción, por el prólogo mismo, porque es terminología nueva. Después, cuando nos metemos a las 2 primeras partes de universo central y de universo central y de universo local, donde se habla de cosmología, también necesitamos ubicarnos desde el punto de vista cosmológico, y al principio cuesta, pero con las ayudas que hemos preparado, realmente hemos logrado que la gente fluya en ese conocimiento. En la parte 3, cuando se habla de la historia de Urantia, encontramos algo supremamente interesante, una cantidad de información espectacular, pero se tocan muchos temas geográficos, y nosotros tenemos que reconocer que nuestro conocimiento de la geografía no es el mejor. Por ello, hoy he traído una herramienta. Vamos a hablar de geografía, pero vamos a hablar de una herramienta en el estudio de la geografía, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Vamos a manejar una herramienta que nos permita utilizar una forma dinámica, diferente, que nos ayude a visualizar los sitios, a que nosotros comprendamos y seamos capaces de hacer nuestros propios mapas de lo que nos están contando. Entonces, vamos a hablar de una herramienta que yo les pedí que instalaran, que se llama el Google Earth, que es un programa de satélite
para que lo utilicemos en nuestro estudio. Yo quiero leerles exactamente la presentación que hace Google Earth de sí mismo, de su programa. Dice, es un programa informático que muestra un globo virtual que permite visualizar múltiple cartografía con base en la fotografía satelital. El programa fue creado bajo el nombre de AirViewer 3D de la compañía Keyholt Inc., financiada ni más ni menos, mis queridos amigos, por la CIA, por la Agencia Central de Inteligencia. Es algo que nosotros no sabemos, pero cuando nos vamos familiarizando con el manejo nos damos cuenta que esto es una versión para niños de lo que vemos en las películas cuando vemos lo que hacen todas las pilatunas que hacen los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que hoy en día con los satélites pueden vernos desde el espacio hasta las espinillas, ¿sí? Es una cosa impresionante la forma como esta gente nos espía y miran todo. Pues bueno, algo de eso, como pasa con los adelantos médicos, ¿sí? Nos ha permitido que tengamos acceso y que podamos beneficiarnos de esto. Entonces, ¿qué se aprende con Google Earth? Se observa la Tierra en varios aspectos. Uno, una capa viajero. Ustedes van a poder ver las calles, el terreno, las ciudades, los edificios. Es más, yo creo que a partir de este momento ustedes nunca van a volver a viajar a ninguna parte del planeta sin que antes entren a Google Earth, conozcan a los sitios donde van a ir, miren los sitios turísticos, miren las fotografías, miren todas las presentaciones que hay sobre el sitio a donde van, porque realmente puede ser tan profundo como ustedes no tienen idea. Podemos ver un segundo aspecto que es la parte histórica. Este programa permite en ciertos países del mundo, porque lógicamente los Estados Unidos están vetados, o sea, no son fotos actuales, nos filtran la información, y ahora les voy a mostrar cómo, pero ustedes pueden retroceder en el tiempo y ver lo que ha pasado, cómo son las construcciones, cómo ha cambiado inclusive el planeta. Después, inclusive, hay un tema que pocos conocemos y es que podemos ver hacia el cielo, ¿sí? Podemos ver las estrellas, las constelaciones, podemos ver la Luna, podemos ver Marte específicamente. Y algo que es apasionante es que podemos ver las imágenes del terreno en 3D, ¿sí? Que es algo muy, muy interesante. Adicionalmente, les puse 3 links que incluso ellos relacionan, que son links relacionados con el tema OVNI. Fíjense ustedes que esto es algo que ha sido tan tenido como secreto y sin embargo ellos mismos lo están publicando y cuando ustedes entren a estos links posteriormente se van a encontrar con la sorpresa de que hay muchos más para que disfruten. Entonces, básicamente esta es la herramienta que vamos a utilizar. En este momento, nosotros estamos aquí 21 participantes, ¿sí? Y yo quisiera que nosotros habláramos, quiero referirme ahorita, este es el globo de que hablamos, de Google Earth, y esto es solo nuestros estudiantes. Perdónenme el egoísmo con nuestros hermanos de Brasil, pero es que como no los tengo a todos ellos, yo me voy a referir a los que tenemos en nuestro grupo. Sin embargo, he puesto un par de señales de Brasil, pero básicamente, miren ustedes, nosotros estamos en diferentes partes del mundo, desde Canadá en este momento hasta el sur de Chile, ¿sí? Y Brasil y todos los países, y es una cosa impresionante, porque estamos como si estuviéramos sentados en la sala de la casa conociéndonos. Entonces, yo quisiera que vamos a conocer nuestra herramienta, entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a entrar a compartir el Google Earth. Ustedes me dicen cuándo lo tengan. Ya. Ok. Bueno, espérense un momentico, ahí lo podemos agrandar un poquito. Porque por alguna razón no me deja. A ver, un momento, salgo y vuelvo y entro. Ok, me avisan cuando la tengan. Ya. Ok. Ya está. Aquí vemos entonces nuestros estudiantes y yo quiero que ustedes miren lo que podemos hacer. Esto es una cosa fantástica, podemos acercarlos. Entonces tenemos nuestra gente en Canadá. Si yo me acerco, puedo ver a nuestros estudiantes en Toronto, en Chicago, en Pensilvania. Ahí tengo, Mayrita está ahí metida. Miren ustedes Los Ángeles. Flor, les voy a contar un chisme, ¿sí? Con el satélite podemos espiar a Flor. Miren lo que pasa. Flor estaba construyendo una casa nueva. Y miren lo que yo hago con el satélite. Les presento la casa nueva de Flor Robles.
todavía la foto no estaba la casa terminada, pero miren ustedes la locura que es esto. O sea, yo puedo entrar hasta donde me provoque. Yo quiero contarles que incluso yo cuando me puse a hacer ensayos, me llevé la sorpresa que llegaba a mi oficina y encontraba el carro mío parqueado frente a la oficina, la puerta de mi casa. O sea, ustedes realmente, no sé si se pone uno contento o se asusta de la información que tiene esta gente y eso que les estoy contando, que esto es únicamente lo que nos permiten ver. Entonces tenemos a gente en El Paso, entre otras cosas, Flor es la única que tengo vestida de mujer dentro de mis estudiantes, los demás todos somos muñecos. Tenemos gente en Nayarit, México, tenemos Nuevo Vallarta, tenemos Oaxaca, Guatemala, Cancún, tenemos aquí en las islas, bueno, tenemos Miami, tenemos a Santiago de los Caballeros, Puerto Rico, San José de Costa Rica, Barranquilla, Venezuela, Cúcuta, Piedecuesta. Miren ustedes, Medellín, Armenia, Quindío, Bogotá, Casillas Metas, Quito, Trujillo, Perú, Lima, Perú, Arequipa, Santa Cruz, Bolivia. Miren ustedes, Santiago de Chile, abajo hasta Puerto Montt, Chile, y lógicamente tenemos Buenos Aires, y tenemos aquí a nuestra amiga Jenny en Montevideo, ¿sí? Y tenemos aquí a los amigos de Brasil, en Sao Paulo, en Brasilia, básicamente para que ustedes vean la locura que es esto. Mis queridos amigos, yo quiero mostrarles cómo funcionan estas herramientas, qué es lo que hace uno realmente. Nosotros lo que hacemos es que ponemos unos ejemplos, ¿sí? Entonces, yo he traído unas ciudades porque quiero mostrarles. Vamos a irnos a ciudades que ustedes conocen, entonces nos vamos a ir, por ejemplo, Nueva York. Fíjense, yo pongo, bueno, yo me digo que me fui para otro lado, un momento, me fui para, no, ahí me llevó para Lima, aquí, Nueva York. Miren ustedes esta locura. Están ustedes en Nueva York, ¿sí? Miren cómo empieza a aparecer la ciudad. Puse esta marca en este sitio porque quería mostrarles algo. Quería mostrarles dónde estaban las Torres Gemelas. Esta es la zona cero. Miren ustedes, todavía está el cadáver de las Torres Gemelas, recién las habían tumbado. Y este tiene, ver cómo corro esto. Aquí ven ustedes unos comandos, ¿sí? Estos comandos permiten, este relojito permite retroceder en el tiempo, ¿sí? Este relojito, el planeta te dice la Tierra, el cielo, Marte, la Luna. Esta regla sirve para tomar medidas, ¿sí? Y empiezan a encontrar ustedes las listas, pueden filmar, pueden hacer, escribir las marcaciones, con ponemos los iconos, ponemos las señales. Entonces, yo traté de retroceder en el tiempo para mostrarles cómo eran las Torres Gemelas y me di cuenta que estaba censurado. Pero aparte de eso, cuando ustedes ven guía turística y pican aquí, él les saca distintas opciones. Entonces, podemos ver y utilizar la ciudad de dos formas. O con el cursor, que ustedes que yo me alejo y puedo ir a cualquier parte, ¿sí? Staten Island, esta es la isla de la Estatua de la Libertad. Si yo le doy aquí, miren lo que pasa. Miren cómo me va acercando. Y yo puedo llegar y ponerme a nivel de piso, puedo hacer como quiera, o puedo tomar, si cojo de abajo, miren ustedes, con picar la fotografía, él me lleva a cualquier parte que yo le pida. Estamos hablando de Filadelfia, Pensilvania. Se demora unos segunditos en que enfoque la ciudad. Ven ustedes cómo aparece la ciudad. Y aquí dentro de la ciudad yo puedo entonces jugar de varias maneras. O yo puedo acercarme o alejarme. Miren ustedes esto. Dentro de la ciudad yo puedo llegar a nivel de las calles. ¿Sí? No lo vamos a hacer en este momento para ahorrar tiempo, pero sí quiero mostrarles la cantidad de posibilidades que nos da esto. Miren ustedes. Yo puedo jugar. Cuando me alejo, él me da las fotografías de los sitios donde yo quisiera estar. Entonces, donde vean ustedes fotos, si yo llego a picar, él me muestra. Vamos a hacer el ejemplo aquí. Miren ustedes,
tenemos las fotografías de Franklin y él tiene un mostrario, entonces me va mostrando los sitios turísticos y yo puedo o ver la fotografía, ¿sí? O irme directamente al terreno, a verlo en físico en el momento. Entonces, esto es una herramienta fabulosa. Esto es una cosa que nos permite jugar como no tienen ni idea. Espérense que ahora corro esta fotico que me está estorbando aquí. Vamos a pasarla para acá, para poder cerrar. ¿Ok? Entonces, ya les mostré Nueva York, pero puedo hacer lo mismo. Miren ustedes París. Con solo tocar París, miren lo que pasa. París, Francia. Abajo, inmediatamente me cambia por las fotos que yo quiera ver de Francia o el sitio que quiera ver de Francia. Igualito. Ustedes pueden aquí escoger lo que quieran conocer. Podemos ver la Torre Eiffel. Tenemos unos segunditos en aclarar la imagen, pero pueden verlo con una cantidad de detalles que es impresionante. Pueden ver las personas caminando, pueden pararse en las calles, en cualquier parte. Vean ustedes cómo va aclarando, se demora un poquito por lo que son imágenes. Ok, y aquí podemos nosotros ir mirando distintos sitios. Entonces, esto había de ejemplo, fíjense ustedes, si yo cojo el distrito de París, solo el distrito de París, inmediatamente me sale marcado en azul, ¿sí? Me salen los sitios turísticos, los sitios históricos, lo que yo quiera ver, y puedo hacer esto con cualquier parte de Francia. Miremos Londres. Inmediatamente la fotografía de abajo me lleva a Londres. Vean ustedes, aquí tenemos Londres Central, puedo ver el Palacio de Buckingham, puedo ver lo que yo quiera, ¿sí? Trafalgar, el Hotel Trafalgar. Yo puedo irme al piso. Miren ustedes. Yo puedo irme y caminar entre las calles de Londres. Miren lo que pasa. Y yo puedo irme y avanzar y caminar entre las calles. El programa me va llevando. Yo puedo coger cualquier sitio del mundo y hacer este chiste. Por eso les decía que yo me llevé la sorpresa que encontré en mi oficina con los carros parqueados, en mi casa, con la puerta, con todo. O sea, la información que tiene esta gente es impresionante. ¿Sí? Miremos Madrid. Exactamente igual, miren ustedes la Plaza Mayor. Si yo quiero hacer lo mismo en la Plaza Mayor, yo puedo acercarme y me muestra la foto, o quiero mirarla personalmente. Miren ustedes el Palacio. Vamos a poner el Palacio. Me voy a parquear aquí frente al Palacio. Ustedes pueden girar. Aquí tienen unos comandos para la dirección. Que yo puedo coger y girar, bajar aquí a la altura del piso. Ahí estamos al frente. Ahí va aclarando. Es una cosa impresionante lo que se puede hacer. Realmente se van a llevar una sorpresa cuando ustedes después lo cacharreen en sus casas. Puedo ver la península. ¿Sí? Entonces yo cojo y tengo todo el país, cómo está, las diferentes zonas, yo puedo verlas, puedo acercarme, puedo sí, hacer lo que quiera en cualquier parte. Puedo coger una ciudad en Madrid, puedo coger la Costa del Sol, y por Andalucía, por ejemplo. Puedo coger
donde ustedes quieran. Ustedes pueden llegar y ver las ciudades, y ver las playas, y ver íntegro, 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 íntegro. Entonces vamos a ver lo que esto significa para nuestro estudio. Hong Kong, vámonos a Hong Kong un momentico. Y como empieza a aparecer las ciudades. ¿Ok? Con todos los detalles que queramos. Yo puedo coger o una cosa en particular. Yo quiero una construcción y quiero irme al piso. Puedo hacerlo y él va aclarando y me va mostrando todo. Miren ustedes las sorpresas. ¿Ok? Digamos Sydney. Un sitio icónico que es la ópera de Sydney. Lo podemos ver. Miren ustedes, él nos la muestra y fuera de eso nos va girando y nos va dando la perspectiva. Entonces ahí lo ven como si fuera en borrador, pero es mientras se aclara la fotografía. Es fotografía real, son filmaciones reales del sitio. Ese es el puente del cual echan pólvora a los años nuevos, que es tan famoso, los fuegos pirotécnicos. Yo puedo acercarme y ver todos los detalles, o puedo irme a las fotos, ¿sí? O volver aquí a las fotos de la guía turística y coger cualquier enfoque. Ok, voy a irme a Nueva Delhi y ahí paro de mostrarles lo que se puede hacer para entrar en el tema. Ahí estamos en Nueva Delhi. Entonces tenemos Parlamento de la India. Yo puedo coger o la parte de fotografías, una parte que se llama panoramio, y entonces puedo ver las distintas fotos que me puede mostrar. O sea, tenemos muchas maneras de trabajar con esto. Vamos a volver a nuestra presentación. Me dicen, por favor, cuando la tengan. Ya. Ok. Entonces, vamos a entrar un poquito en tema. Vamos a hablar de algo que nosotros de una u otra manera hemos conocido. Para que no entremos a hablar de doctrina, o sea, o de información, como digo yo, doctrina Jaime Rey, que no es que yo les estoy colocando opiniones personales, he copiado a partes del libro y vamos a revisar qué dice el libro. Entonces vamos a hablar de las implantaciones de vida. Dice, hace 550 millones de años, el cuerpo de portadores de vida retornó a Urantia en cooperación con los poderes espirituales y las fuerzas superfísicas. Organizamos e iniciamos los modelos originales de vida de este mundo y los plantamos en las acogedoras aguas del ámbito. Toda vida planetaria tuvo su origen en nuestras 3 implantaciones de vida marina, originales, idénticas y simultáneas. Estas 3 implantaciones de vida se han designado como la central
euroasiático-africana, la oriental australasiática y la occidental, englobando Groenlandia y las Américas. Los portadores de vida satanianos habían proyectado un modelo de vida a base de cloruro de sodio. Por tanto, no se podía hacer gestión alguna para su implantación hasta tanto las aguas del océano se hicieran suficientemente salobres. El tipo urantiano del protoplasma no puede funcionar más que en una solución salina adecuada. Vuestros antepasados primitivos circulaban libremente por el océano salado. Hoy por hoy, esa misma solución salada, parecida al océano, circula libremente por vuestro cuerpo, bañando cada célula individual con un líquido químico que toda su esencia es equiparable al agua salada que estimuló las primeras reacciones protoplásmicas de las primeras células vivientes que funcionaron en el planeta. ¿Correcto? Entonces aquí vemos nosotros cómo fueron las implantaciones de vida. Recordemos que originalmente la Tierra era una sola masa, ¿sí? Y entonces por eso ellos hacen 3 implantaciones. La primera, la central, euroasiático-africana. Miren ustedes, esta estaba pegado, ¿sí? Entonces aquí hacen una implantación. La segunda, la oriental australasiática, esta parte, ¿sí? Fue la segunda implantación. Y la occidental, englobando Groenlandia y las Américas, fue esta parte. Pero después viene un tema que nosotros conocemos como la Pangea, ¿sí? Hace 200 millones de años empieza a separarse esa tierra, ¿sí? Hace 130 millones de años ya empiezan a visualizarse cómo iban a quedar los continentes. Después vemos hace 70 millones de años ya empiezan a verse definidos y hoy como estamos en nuestro mapa. La primera o la que salió adelante fue esta, la asiática africana. Esta fue donde funcionó la implantación de vida. Entonces, ¿quiénes fueron nuestros primeros habitantes? Andoni Fonta, ¿sí? No fueron Adán y Eva, sino Andoni Fonta, como ustedes conocen, y dice que en muchos aspectos Andoni y Fonta fueron la pareja más extraordinaria de seres humanos que jamás hubiera vivido en la faz de la Tierra. Esta pareja maravillosa que vienen a ser los padres de todo el género humano era a todas luces superior a gran parte de sus descendientes inmediatos. Cosas interesantes, recordemos que Andoni y Fonta, como primera pareja cuando el mundo es declarado habitado, que ya se consideran seres inteligentes, llegan hace 1 millón de años y pasan cosas que quiero traer a su memoria. Hace 1 millón de años comienzan los primeros habitantes, después resulta que pasan 500.000 años. Yo quiero que nosotros mantengamos un poquito las perspectivas. Primera pareja empiezan ¿cómo se dice?, a multiplicarse por todo el planeta y empiezan hasta que llega un momento, digamos, la edad cronológica donde termina esa primera parte fueron 500.000 años. Hace 500.000 años suceden 2 cosas simultáneamente. Llega el príncipe planetario, ¿sí? Y aparecen las 6 razas de color. Y esas 6 razas de color quiero que empecemos a analizar. La amarilla aparece más o menos hacia la parte donde está China, la verde más o menos hacia la India, la anaranjada aparece hacia los países árabes, la azul, Europa, la raza índiga o negra aparece en África, y los rojos que estaban también aquí en Europa por andar peleando con los amarillos son expulsados vía el estrecho de Bering, o sea, los echan por esta parte y entran a América, y cuando se descongela este paso, pues ellos quedan aislados en América, pero básicamente esta fueron la ubicación que sucede hace más o menos 500.000 años. Como dato interesante, los portadores de vida, a través del proceso de las glaciaciones, van direccionando, van manteniendo las razas para que no se vayan muy arriba y se mantengan en unas zonas específicas de la Tierra, ¿sí? Entonces, revisemos un poquito qué nos dice del príncipe. Entonces, vamos a ver, Dalmatia, la ciudad del príncipe. De nuevo les leo. 63-1. Se ubicó en la sede central del príncipe planetario en la región del Golfo Pérsico de aquellos días, en la zona que correspondió a la Mesopotamia futura. Yo quiero llamar su atención que la geografía a través de la historia ha cambiado muchísimo. Si bien es cierto que el Golfo Pérsico sigue siendo el Golfo Pérsico, ha habido cambios, han subido los niveles del mar, ha entrado, ha salido, ¿sí? Han cambiado. De hecho, Dalmatia más tarde vamos a ver cómo se hunde en el mar. Entonces, el clima y el paisaje en la Mesopotamia de aquellos tiempos eran en todos los aspectos favorables para las iniciativas del séquito del príncipe y sus asistentes, muy diferentes de las condiciones que algunas veces han predominado desde entonces. La sede central del príncipe planetario en Urantia era característica de las estaciones de esferas jóvenes en desarrollo. El núcleo del asentamiento del príncipe era una ciudad muy sencilla, pero muy bella, cercada por una muralla de 12 metros de alto. Yo quiero que hoy en día ustedes piensen en lo que son 12 metros de alto. Es un montón. Es decir, eso equivale a un edificio como de 4 pisos, por lo menos, ¿sí?
sino más. Este Centro Mundial de la Cultura se llamó Dalmatia en honor a Daligasia, que era el ayudante del príncipe. Todos los edificios de Dalmatia eran de un solo piso, con excepción de la sede del consejo, que era de 2 pisos, y el templo central del padre de todos, que a pesar de ser pequeño, tenía 3 pisos. La ciudad representaba lo mejor de aquellos días primitivos en material de construcción, el ladrillo. Y ojo con esto, porque ahí vamos a encontrar que las construcciones que encontramos nosotros en la Mesopotamia eran construcciones de ladrillo. Recordemos los zigurats, no eran de piedra, eran de ladrillo. Era el material que se utilizaba. Y se utilizó muy poca piedra o madera, se mejoraron considerablemente la construcción de viviendas y la arquitectura de las aldeas cercanas a merced al ejemplo de Dalmatia. Después nos habla del séquito del príncipe, y aquí quiero llamar su atención sobre la parte histórica, porque es la parte que está llena de mitos. Dice, la llegada del séquito del príncipe produjo una profunda impresión, bien que se requirieron casi 1000 años para difundirse las nuevas al extranjero. Las enseñanzas y la conducta de los 100 nuevos residentes influyeron sobremanera en las tribus próximas a la sede central mesopotámica. Gran parte de vuestra mitología subsiguiente nació de las leyendas tergiversadas sobre estos días pasados, en que estos miembros del séquito del príncipe se repersonalizaron en Urantia como superhombres. Ojo con esto. La tendencia de los mortales a considerarlos como dioses obstaculiza gravemente la buena influencia de tales maestros, miren la palabra, extraplanetarios, o sea, extraterrestres. Pero aparte de la técnica de su aparición en la Tierra, los 100 de Caligastia, 50 hombres y 50 mujeres, no recorrieron a métodos sobrenaturales ni a manipulaciones humanas. A pesar de que este grupo tenía ciudadanía provisional en Jerusalén, hasta este momento aún no se habían fusionado con sus ajustadores de pensamiento. Y cuando se ofrecieron de voluntarios, se aceptaron para el servicio planetario de acuerdo con las órdenes descendentes de la filiación y sus ajustadores se separaron de ellos. Estos jerusemitas, sin embargo, eran seres sobrehumanos, tenían almas de crecimiento ascendente. Mire la aclaración, durante la vida mortal en la carne, el alma es de estado embrionario. Nace, ya cuando resucitamos en la vida morontial, y experimenta el desarrollo a través de los mundos morontiales sucesivos, y las almas de los 100 de Caligastia, de este modo, se expandieron mediante las experiencias progresivas de los 7 mundos de estancia hasta el estado de la ciudadanía de Jerusalén. Revisemos un poquito de qué estamos hablando. Tenemos Satania. Recordemos que nosotros cuando fallecemos, resucitamos, es aquí, en los mundos de estancia. Aquí estamos hablando del sistema. Este es el sistema local de Satania. Un sistema tiene la característica, recordemos, que tiene 1000 planetas habitados o habitables. En este momento, el nuestro tiene 619 planetas habitados, ¿sí? Decimos que la capital de Jerusalén, ellos ya eran ciudadanos de Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que ya habían resucitado en los mundos de estancia, que son estos 7 mundos, ¿sí? Ya habían pasado por todos ellos y aún no se habían fusionado con sus ajustadores. Y ojo, porque aquí hay un montón de distorsiones, incluso dentro de los estudiantes nos encontramos mucho con la pregunta, sí, porque todos queremos fusionarnos en vida. Sí, en una forma un poquito ingenua, porque como ha habido casos de gente que se fusionó aquí en la Tierra, no solo Jesús, sino otros, Elías y otros personajes, pues yo quiero recordarles que nosotros resucitamos y tenemos que hacer un curso en un estado morontial, donde vamos aprendiendo cosas y hasta que no estemos listos, nos convertimos en ciudadanos de Jerusalén o antes no logramos la fusión con el ajustador a la que todos aspiramos. Miremos un análisis breve desde el punto de vista histórico y cronológico. Entonces, el príncipe planetario, Caligastia, llega hace 500.000 años, ¿correcto? Trae un séquito de 100 seres de 100 planetas diferentes. Ojo con esto, 100 planetas diferentes. O sea, de los 619 planetas que habían habitados, trajeron gente de 100 planetas distintos, ¿correcto? Y ellos van y se establecen en el Golfo Pérsico y fundan la ciudad de Dalmatia. Y fundan otra ciudad que se llama Dilmun. Vamos a ver qué era eso. Después vamos a analizar las consecuencias físicas de la rebelión de Lucifer. ¿Por qué es importante? Porque es que la rebelión de Lucifer fue aquí, en el sistema, ¿sí? Aquí fue donde Lucifer se rebela y por eso es reemplazado por la Naforge, ¿sí? Pero eso tiene unas consecuencias, a pesar de ser en otros planetas. Recordemos que esos 619, 34 entraron en rebelión. Después Ban y Amadón preparan el primer jardín. Vamos a repasar un poquito quiénes fueron ellos y cómo fue esta historia. Después llega Adán y Eva hace 37.928 años. Viene la falta adánica, ¿sí? Y hay unas consecuencias y tienen que salir para el segundo Edén. Vamos a analizar lo siguiente.
Llega el príncipe planetario y se establece en Dalmatia, donde trabajan durante 300.000 años. Yo necesito que nosotros pensemos un poquito en el tiempo. ¿Por qué me refiero yo tanto al tema de la historia? Miremos nosotros desde Jesucristo, desde el autootorgamiento, han pasado 2000 años. En 2000 años la humanidad ha progresado una locura. Viene todo lo que fue la del oscurantismo, la Edad Media, viene Primera Guerra Mundial comenzando en los 1900, Segunda Guerra Mundial en 1944, después viene la Guerra de Vietnam, vienen las guerras del Golfo, pero finalmente ha sido un marco histórico cortiquitico. Estamos hablando que en el segundo milenio la humanidad pasó todavía de casi que de una forma muy primitiva a los viajes espaciales y a todo esto. Pónganse ustedes a pensar qué significa 300.000 años. Ojo, un séquito de seres celestiales que venían de 100 planetas diferentes enseñando, llevando la cultura, porque acuérdense el consejo, esos 10 consejos que armaron, cómo enseñaron agricultura, ornamentación, cómo enseñaron comercio, cómo enseñaron montones de cosas, que es el origen de la civilización, ¿sí? Ayudaron a que los pueblos vecinos evolucionaran. Entonces, ¿qué hacían? Traían gente de diferentes zonas de la Tierra, los preparaban ahí y los volvían a enviar. Fueron 300.000 años. Yo quiero que mantengamos la perspectiva. Sin embargo, a los 300.000 años de estar ellos trabajando aquí, ¿sí?, viene la rebelión. Y esos 300.000 años, en solo 50 se van al traste. Y las hordas salvajes se toman la ciudad de Dalmatia. Oigan lo que dice aquí: la sociedad revirtió a su antiguo nivel biológico como al principio de la llegada del príncipe. O sea, se perdieron la bobadita de 450.000, entre 300.000 y hasta que llega Daniel, ¿sí? Y en solo 162 años vino una marejada y sumergió la ciudad en el fondo del mar, que estaba habitada por los más bajos representantes de las razas antiguas y la habían convertido el templo del Padre en una capilla para el dios No. Miren ustedes, en el momento que viene y se arma este relajo, ¿sí?, y los tipos se toman a Dalmatia y todo, van y sus adeptos se retiran a las tierras altas del oeste de la India, donde estaban las tribus Bandonan. Entonces ahora vamos a ver cuál era el oeste de la India y dónde estaban las tribus Bandonan. Van se quedan. Jenny, ¿puedes dar ese micrófono? Ah, ya, ok. Van se queda en Urantia como titular de todas estas personalidades superhumanas del planeta hasta que llega Adán. Él, Amadón y los Melquisedec sirvieron por más de 150.000 años. Entonces, a ver, repasemos la cronología. El príncipe planetario llega a los 500.000, trabaja 300.000 años y fundan Dilmun, que vamos a ver qué es Dilmun. Viene la rebelión y se pierde todo lo que habían hecho, o gran parte de lo que habían hecho, y en 162 años la ciudad se hunde. Después, a pesar de que está eso, se va con su gente, con la gente que lo sigue, con Amadón, y sirven durante 150.000 años más, y en ese tiempo, solo en 1000 años después de la rebelión, tenía más de 350 grupos avanzados en el mundo, que estaban compuestos por andonitas leales, cruzados con las razas antiguas, especialmente con la raza azul, y con los noditas. Entonces, vamos a ver, ahora sí, vamos a regresar a nuestra mejor herramienta, que dijimos que era Google. Entonces voy a cambiar de nuevo, voy a dejar de compartir aquí, y vamos a compartir de nuevo. Vamos a salir de aquí. Y nos vamos a venir. Pero tengo que compartir con ustedes. Un momento. Me dicen cuando ya la tengan. Ya. Ok. Entonces resulta que llega el príncipe planetario y nos dice el libro que llega al Golfo Pérsico. Entonces, primero que todo, ubiquémonos en el Golfo Pérsico, ¿sí? Tenemos aquí, me voy a alejar un poquito, ¿sí? Y tenemos aquí el mapa. Tenemos Turquía, tenemos esto es Arabia Saudita, India, lo que es Asia, tenemos Europa y África. Me voy a acercar al Golfo Pérsico, que es este, y vemos dónde quedaba Dalmatia. Y esto es algo que es muy interesante que nosotros repasemos, porque hay una confusión entre Dalmatia y el Edén y Mesopotamia, y lo que nos dice era que estaba en Dalmatia, ¿sí?, en el Golfo Pérsico. Pero resulta que si nosotros mantenemos la perspectiva, una cosa que quiero hablarles que es muy importante es, cuando yo tengo el mapa me permite ver los límites de los países, ¿sí?
yo puedo quitar las fronteras. Miren, si yo quito las fronteras, aquí hay una flechita, si yo quito las fronteras quedo medio perdido porque no sé de qué zona me están hablando, ¿sí? Miren ustedes, cuando yo me alejo, no sé en qué país estoy. Entonces, al colocarle aquí esta flechita de fronteras, me salen los países. Entonces, miren qué interesante, porque en este momento Dalmacia quedaba en esta puntica, que esa puntica pertenecía a Kuwait, ¿sí? Nosotros tenemos donde consideramos que era hoy Sumeria y todo, es lo que hoy corresponde a Irak. Sin embargo, Dalmacia quedaba en esta puntica de Kuwait. Y los primeros vestigios que tenemos, y ahora les voy a explicar por qué, de Dilmun, pertenecen a esta isla. Miren ustedes, aparece en esta ciudad. Sin embargo, y me alejo de nuevo, ellos en 300.000 años se extendieron por todo esto. Miren ustedes cómo se extienden. Se viene toda esta civilización y coge en 3 partes. Llegan a Bahrein, que es esta isla, y en Bahrein encontramos unas ruinas, hoy en día, del templo de Dilmun. Miremoslas un poquito. Que van a encontrar ustedes lo que es la locura del día, que nos vamos acercando. Esto es sacado de tratados de arqueólogos del templo de Dilmun. ¿Sí? Desafortunadamente, no podemos irnos al piso porque pues podemos irnos, pero no vemos nada porque la fotografía no es lo suficientemente clara, por lo que les hablaba de ciertos controles que tienen. Voy a moverles el mapita. Ok, para que estemos en la misma perspectiva. Entonces, miren ustedes, Qatar, aquí está esta península, tenemos Emiratos Árabes, aquí es donde están los hoteles famosos, ¿sí? Y tenemos esta puntica, miren ustedes esta isla pertenece, esta puntica pertenece a Omán, ¿sí? Y aquí tenemos Arabia Saudita, pues mis que se extendieron por toda esta región, incluso pasaron por aquí a la India. Entonces miremos qué sucede, qué nos dice, el texto nos decía ahorita, que cuando ellos vienen la rebelión, Dalmacia se va al traste, ¿sí? Y salen, ustedes se acuerdan que suceden 2 cosas que son muy interesantes, y es que del 60% del séquito del príncipe se rebela y se van con Nod, ¿sí? Y desde a partir de ese momento se llama pueblo nodita, mientras que Van nos dice que se va a la India. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para dónde coge Van? Van sale de aquí con su séquito y se vienen a esta parte. Miren ustedes las distancias que dice al norte, al noroeste de la India. Aquí tenemos la India, ¿sí? Y aquí tenemos algo que es muy interesante, que son las tribus Bandonan. Las tribus Bandonan era una mezcla de sanguí con andonitas. Están en 2 partes, aquí y están más allá, hacia la India, otras tribus Bandonan en la región abajito del Tíbet. Miren ustedes qué curioso. Por eso es que encontramos tanta influencia de vestigios de la información del plan entre las diferentes religiones orientales, ¿sí? No solo en el Tíbet, sino todo lo que es el Valle del Indo. Es apasionante ver cómo alcanza a quedar esta información a través del tiempo. Ahora miren ustedes otra cosa que quiero llamar su atención. En la India, en esta puntica que está frente, está muy cerquita porque pasan por aquí a la península arábiga, hay una ciudad que se encontró, que está hundida en el mar también, porque miren lo curioso que estas grandes culturas estaban al borde y se hundieron. Es una ciudad que tiene 35.000 años, 35.000 años, correcto. La ciudad de Dwarka, si ustedes la buscan, van a encontrar cómo están las exploraciones, van a ver qué encontraron en las ruinas sumergidas. Entonces, en ese momento, Van sigue trabajando con su gente desde aquí, desde esta región, y empieza a formar el arma de nuevo, los 10 consejos, pero eran solo de 4 personas, antes eran de 10 personas. Y empieza desde aquí a exportar cultura, a seguir con el plan, a pesar de que la rebelión seguía. Entonces, él durante 150.000 años trabaja desde aquí, y parte de lo que hace es empezar a preparar el Edén para la venida de Adán. Entonces resulta que
hay una confusión también que es muy importante aclarar entre Dalmatia y el Edén. En la Mesopotamia, la Sumeria, ¿sí? Entonces, ellos se van y vamos a antes aclarar dos cosas. Mientras tanto, los noditas cogen desde aquí, desde Dalmatia, y se van a tres partes. Los primeros se van a lo que se denomina la región de Elam, los noditas orientales. Esa región de Elam no es otra cosa que Irán, ¿sí? Y aquí llamo su atención sobre algo. Mire, todo esto es Irán. Y aquí vienen los famosos arios. De hecho, si ustedes le dicen a un iraní que es árabe, se indigna, porque ellos son de mejor familia, ellos son arios. Es una raza muy en ellos. Después salen los noditas centrales o presumerios, que se quedan, ahí ellos sí se quedan en la Mesopotamia. O sea, ellos, ¿qué era la Mesopotamia? La Mesopotamia era todo este valle que, como les digo, pertenece, está entre el Tigris y el Éufrates, que pertenece a Irak, ¿sí? Pero se divide también en dos partes, y es muy interesante analizarlo, porque la Sumeria, ¿sí? Tenemos en la parte baja, que es de donde viene la leyenda del diluvio universal, que era donde estaba Noé vivía por acá, ¿sí? Ahí tenemos las ciudades antiguas, ahora vamos a hablar, y teníamos en la parte alta el segundo Edén. Antes de ir a eso, miremos, los noditas occidentales son los que se denominan también sirios, de ahí viene Siria. Miren ustedes de la historia que estamos hablando. Estamos hablando de 450 mil años de historia, hoy, más de 500.000 años de historia, para que entendamos la cultura que tienen estos pueblos y la influencia tan grande, porque esto era raza superior, eran los seres que llegaron del séquito del 100 de Caligacia, independientemente de que se portaron mal y todo, pues ellos dejaron una influencia genética importantísima en todos estos pueblos. Entonces, estando en estas, van y escoge el primer Edén. ¿Dónde quedaba el primer Edén? El primer Edén quedaba entre Siria, en esta puntica, y era el primer Edén, esta península que ustedes saben que se hundió. Y nos dan unas guías. Nos dice que el primer Edén tenía una muralla de 42 kilómetros, que era esta que les tengo aquí en rojo. Y medir, gracias al métrico que vemos acá, entonces esta península, aquí construyeron una muralla de 12 metros para que no entrara nadie. Y esta península se metía en el mar, ustedes la ven aquí, el primer Edén, era todo esto, que es la parte que se hunde, ¿sí? Se hunde después de la falla adánica. Entonces, ¿cuál es la historia? Aquí ellos preparan el Edén, duran 80 años trabajando, vienen a trabajar noditas, vienen a trabajar gente que estaba pues del lado de Van y otro poco de gente, y preparan ese famoso jardín del Edén, que lo hacen en esa forma, de acuerdo a los jardines de Dentia. Es muy interesante analizar que en esta parte ellos preparan distritos de riego, ellos hacen la parte ornamental, preparan todo esto, y cuando llega Adán empieza a trabajar, ¿sí? Y es aquí donde viene todo el rollo de la falla adánica, y ellos tienen que salir, y antes de que salgan, vuelve el primer Edén y se hunde, se sumerge en el mar, y vienen al segundo Edén, que el segundo Edén está ubicado, ahora sí, en la parte alta de la Mesopotamia. Y hay una cosa que quiero llamar su atención, aquí está el río Tigris y el río Éufrates, aquí vuelve y se abre, sigue siendo todo esto, esta era la parte inundable, que venían unas inundaciones en las épocas de lluvias, pero eran tierras muy fértiles. Recordemos que la geografía ha cambiado, que los ríos han cambiado los linderos. De hecho, era más profundo, digamos, salía más la tierra hasta acá, o sea, el mar se ha metido. Entonces es muy interesante porque aquí viene una cultura en esta parte de Sumeria, que es una cultura que viene derivada de los noditas y la mezcla con los adanitas, porque Adán llega aquí. Ellos preparan el segundo jardín, queda entre este terreno que ustedes están viendo aquí, entre los ríos, que queda cerrado, y ponen una muralla, que el libro lo dice con una facilidad impresionante, que una muralla que tenía 90 kilómetros. 90 kilómetros es un montón, ¿sí? Uno no se imagina, pues cojan ustedes en su país cualquier distancia y calculen cuántos son 90 kilómetros, y era impresionante. Pues mis queridos amigos, la muralla que construyeron fue esta, ni más ni menos, entre los dos ríos. Y aquí hicieron esta muralla que iba de una parte del río al otro para mantener esta tierra de la Mesopotamia alta como una región que se apartó para el jardín. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cómo se genera esa cultura. Y ahora sí, fíjense ustedes
que cuando hablamos de los noditas centrales o presumerios, de aquí viene la sumeria, y entonces empezamos a encontrarnos muchas cosas que son interesantes. Miremos qué nos dice. Volver a mi presentación. Voy a compartir ahora mi presentación. ¿Ya la están viendo? Sí. Ok, entonces recordemos. Llega a Dalmatia, ¿sí? De Dalmatia se extienden los 100 de Caligracia por toda esta región. De hecho, pasan a este lado, a la parte de Elam. Después viene la rebelión, Dalmatia se hunde. Entonces, ellos se van a tres partes. Parte de los noditas se van a esta parte, otros se quedan en la parte central y otros se vienen a formar Siria, que son los sirios. Después, entonces, Van, que está trabajando en la India, se viene y forma aquí el primer Edén. Llega Adán, llega el primer Edén, viene la caída de Adán, ellos se tienen que ir de ahí. Ustedes se acuerdan la historia de Caro, la matanza que se arma, la gente aquí del jardín salió y acabó con todas las tribus que había alrededor. Finalmente, las tribus rebeldes se toman el Edén se hunde y ellos se vienen a este pedacito aquí, que era el segundo Edén, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos claro eso, y ahí está la Mesopotamia, esto corresponde a Irak. En esa Mesopotamia, nosotros vamos a entender que aquí en esta parte es donde se origina Sumeria y todas las historias. ¿Qué antecedentes hay en la historia? Ustedes habrán oído las famosas historias de los Anunnakis y todo por las tablas de los sumerios. Los sumerios es una cultura muy interesante, pero que no hay vestigios de dónde sale. Entonces, repasemos qué sucede hasta acá. Había unas razas en Urantia, eran 9 razas. ¿Cuáles eran? Los descendientes, las andónicas, que eran los descendientes de Andón y Fonta. Después tenemos la sangre primaria, que son las 3, rojo, amarillo y azul. Las secundarias, que son anaranjado, 20 y índiga. Tenemos 1 y 6, 7. Después los noditas, que eran descendientes de los dalamatianos, 8. Los adanitas, que es la raza violeta, 9. Y posteriormente, ahí en los presumerios se mezclan, se forman los anditas, que es la mezcla de los adanitas con los noditas, que son los presumerios. Y volvemos nosotros entonces a la parte del Edén y a la parte del segundo jardín, donde está la Sumeria y donde está la Mesopotamia. ¿Ok? Miremos qué pasa con esos sumerios. Entonces resulta que, miremos, perdón, me salté la influencia sumeria para el mundo. Miren ustedes, teníamos Babilonia, era la parte baja de donde fue el famoso diluvio universal, que nunca existió, fue una inundación grande donde estaba Noé, y en la parte alta, que es el segundo Edén. Entonces, aquí estaba la ciudad del príncipe, viene Van y hace el primer jardín que era aquí, ese primer jardín se hunde, vienen al segundo jardín que es aquí, pero finalmente la cultura de los noditas ya mezclados, ¿sí? Y los anditas van hacia esta parte, a Elam, que hoy es Irán. Otros quedan aquí, que es donde viene la famosa historia de los Anunnakis, y otros quedan lo que hoy es Siria, ¿sí? Pero miremos qué dice el libro, y voy a volver a leerles, los centros noditas de la civilización. Dice, la dispersión de los noditas fue resultado inmediato del conflicto recíprocamente destructivo relacionado con la Torre de Babel. Esta guerra interna redujo considerablemente la cantidad de noditas más puros y en muchos aspectos explica el hecho de que no lograran establecer una gran civilización predánica. Desde este momento en adelante, la cultura nodita fue decayendo durante más de 120.000 años hasta que fue elevada por la infusión adánica. Pero incluso en los tiempos de Adán, los noditas seguían siendo un pueblo capaz. Muchos de sus descendientes mestizos figuran entre los trabajadores que construyeron el jardín y varios capitanes del grupo de Van eran noditas. Algunas de las mentes más capaces que se desempeñaron en el séquito de Adán eran de esta raza. Inmediatamente después del conflicto de Bablot, que es el nombre de la Torre de Babel, se establecieron 3 de los 4 grandes centros noditas. Primero, los noditas occidentales o sirios. Los restos de los nacionalistas o memorialistas raciales se desplazaron hacia el norte, donde se unieron con los andonitas y fundaron los centros noditas más recientes al noroeste de la Mesopotamia. Este constituía el grupo más grande de los noditas dispersos y contribuyeron mucho a la cepa asiria que apareció posteriormente. Entonces, fíjense ustedes, estamos hablando de los sirios. Segundo, los noditas orientales o elamitas. Los defensores de la cultura del comercio, de la cultura y del comercio, emigraron en grandes cantidades hacia el este a Elam. Hablábamos Irán. Allí se unieron con las tribus sanguíneas mestizas
y los elamitas de hace 30 o 40.000 años habían llegado a ser en gran parte de carácter de los Anfik, si bien continuaron manteniendo una civilización superior a la de los bárbaros circunvecinos. Tras haberse establecido el segundo jardín, fue costumbre referirse a este asentamiento cercano de los noditas como la tierra de Nod. Recordemos que ahí es donde dicen que se fue Caín a buscar su esposa, la tierra de Nod, que no era otra cosa que la Mesopotamia, ¿sí? Se mezclaron con... Bueno, y durante el prolongado periodo de paz relativa, entre este grupo nodita y los adanitas se mezclaron considerablemente las dos razas, pues acostumbraron cada vez más los hijos de Dios, los adanitas, a casarse con las hijas de los hombres, los noditas, porque pues finalmente eran una raza superior. Ahora recordemos algo que es muy interesante. Ban era el encargado del Consejo de Coordinación Tribal, mientras que Nod estaba metido en la parte comercial, en la parte de desarrollo. Entonces se mantuvieron, miren ustedes que es una de las razones por las cuales esa cultura de la Mesopotamia, esa cultura sumeria, fue tan interesante y tan avanzada. Después nos dice, los noditas centrales o presumerios, ¿sí?, un grupo pequeño junto a la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates, mantuvo mayor integridad racial, perduraron miles de años y a la larga dieron origen a la descendencia nodita, que se combinó con los adanitas, fundando así los pueblos sumerios de los tiempos históricos. Y todo lo antedicho explica cómo aparecieron en el escenario de acción tan repentina y misteriosamente los sumerios en Mesopotamia. Los investigadores no podrán nunca remontarse en el tiempo, volviendo sobre los pasos de estas tribus hasta la génesis de los sumerios, quienes se originaron hace 200.000 años, después de la sumersión de Dalmatia, sin rastro alguno de su origen en ninguna otra parte del mundo. Estas tribus antiguas súbitamente se ciernen sobre el horizonte de la civilización con una cultura plenamente desarrollada y superior que comprendía templos, metalurgia, agricultura, animales, alfarería, tejeduría, derecho mercantil, códigos civiles, ceremonial religioso y un antiguo sistema de escritura. Al principio de la era histórica, ya hacía mucho tiempo que se había perdido el alfabeto dalamatiano, habiéndose adoptado un sistema de escritura particular que se había originado en Dilmun. La lengua sumeria, si bien casi se perdió del mundo, no fue semítica. Tenía mucho en común con las llamadas lenguas arias. Recordemos de dónde estamos hablando. Los registros detallados que dejaron los sumerios describen el emplazamiento extraordinario del extraordinario asentamiento que se ubicó en el Golfo Pérsico cerca de la ciudad más vieja de Dilmun. Los egipcios llamaban a esta antigua ciudad la antigua gloria de Dilmat, en tanto que los sumerios adanizados posteriores confundieron tanto la primera como la segunda ciudad noditas con Dalmatia y a las tres les llamaban Dilmun. Los arqueólogos ya han encontrado estas antiguas tabletas sumerias de arcilla que informan sobre este paraíso terrenal donde los dioses bendijeron por primera vez a la humanidad con el ejemplo de la vida civilizada y cultura. Estas tabletas que describen Dilmun, el paraíso de los hombres y Dios, descansan tranquilamente sobre los polvorientos anaqueles de muchos museos. Entonces, mis queridos amigos, fíjense que esta historia que nos cuenta el libro de Urantia, cuando la ponemos y la ubicamos geográficamente, como llega Dalmatia, viene la rebelión, bueno, Dalmatia se extiende con toda su gente, se extiende por todo este sector, ¿sí? Viene la rebelión, Dalmatia se hunde y salen las tres ramas de los noditas, noditas orientales o elamitas, noditas centrales o presumerios y los noditas occidentales o sirios. Después entendemos dónde estaba el primer Edén, después entendemos dónde estaba el segundo Edén, dónde se origina el famoso mito del diluvio universal, la parte de Sumeria, ¿sí? Y entendemos la influencia que tiene en el mapa. Y aquí miremos algo. Si yo cojo el mapa de origen de nuestra historia, ustedes se acuerdan que cuando fue a ver el auto-otorgamiento, se escogieron 3 sitios, ¿sí? Uno de los sitios, pues, donde nació Jesús, que fue aquí, en Israel. Otra posibilidad era en Egipto, y la otra no recuerdo en este momento, ¿sí? Pero vemos que la razón de que hubiera sido aquí en Israel era porque era un paso forzoso para el África, para Europa, por este lado, ¿sí? Entonces, que iba a ser una zona de tránsito y de mucho comercio, y sobre todo de mucho comercio, hacia este mar interior, que era el Mediterráneo, y las comunicaciones que tenía por agua, ¿sí? Para que esa cultura se esparciera. Si nosotros resumimos de nuevo los acontecimientos de Urantia, entonces nos encontramos. Hace 1.000.000 de años aparece Antoni Fontan, se declara la Tierra habitada. Hace 500.000 años llega el príncipe planetario Séquito, aparecen las razas de color, decimos que el príncipe planetario es un ser extraterrestre y su séquito eran 100 personas que venían de 100 planetas extraterrestres también. Les hacen unos cuerpos, ¿sí?
y son seres superiores, eran seres inmortales hasta la falla, hasta que viene la rebelión, el 60% vuelven a ser mortales, pero mientras llegan a la mortalidad se mezclan con todas las razas y producen una elevación racial que finalmente se buscaba. Hace 200.000 años se origina la rebelión de Lucifer, pero es en el sistema de Satania. Hace 37.929 años llegan Adán y Eva, los hijos materiales que venían de Jerusalén, capital del sistema de Satania. Y hace 2022 años se realiza el autootorgamiento del Hijo Creador del universo local de Nevadón y Miguel nace como Jesús de Nazaret. Queridos amigos, yo les quiero dejar este cuadrito que se llama La Odisea Humana. Esta Odisea Humana habla de los sitios sagrados de la mitología para explorar. Entonces yo aquí les tengo pues todas las partes, digamos, histórico-religiosas, con todas las teorías, con todas las mitologías, Shambhala, la teoría del hueco, ¿sí? Mil cosas, el monte del Olympus, todo lo que fue la teoría de la mitología griega, que viene de los noditas, y es una cosa muy interesante y muy bonita, y yo quiero invitarlos a que ustedes, ahora sí, que tienen una herramienta como el Google Earth, que además es gratis, lo pueden descargar, incluso hay uno un poquito más avanzadito que vale muy poquito, y ustedes lo pueden manejar para que descubran, hagan sus mapas. Esto que yo estoy haciendo cuando les pongo un mapita, cuando les hago estos muñequitos y las marcas, es lo que leyendo el libro he podido descubrir. Hay muchas cosas que nosotros podemos aprovechar, ¿sí?, con este Google Earth. Realmente es una herramienta fabulosa. Ustedes pueden manejar y descubrir dónde quedan todos los sitios. Es muy interesante. Yo quisiera volver aquí un momentico. A ver, quisiera volver un momento a compartir esto con ustedes, porque es que la cantidad de cosas que podemos aprender. ¿Le dicen cuando lo tengan? Ya. Ok. Miren ustedes cosas interesantes. Por ejemplo, cuando ustedes se acercan aquí, descubren el lago de Van. ¿Ustedes creen que este lago de Van se llama así porque sí? Miren el lago de Urmia, donde Jesús dirigió la caravana. Ustedes pueden descubrir aquí y venirse a donde quedaba el monte Ararat, descubrir dónde fue el famoso diluvio, y empiezan a descubrir mil cosas. Miren ustedes, por ejemplo, hay un tema de donde salen los adanitas, Copendag, los adansonitas. Entonces uno va marcando, ¿sí?, en su propio mapa lo que le va contando el libro de Urantia. Entonces, ¿qué sucede? Si yo cojo y me alejo un poquito para tener una perspectiva de qué estoy hablando, entonces resulta que miren ustedes dónde quedaba el segundo jardín, y después de que viene todo el rollo que se van, ¿recuerdan ustedes que Adansón, ¿sí?, se va con su esposa y llegan aquí a Copenhague y de aquí empiezan a subirse? Miren ustedes donde sale a la raza violeta y encontramos por esa gran influencia de esta gente del norte, de la parte de Rusia, de la parte del Cáucaso, que es una gente muy bonita físicamente, donde tenemos gran influencia de sangre violeta. Entonces, ustedes pueden manejar como quieran. Aparte, yo creo que es muy importante que nosotros nos familiaricemos con la geografía. Por ejemplo, miren ustedes el primer de dónde sale Pablo en su misión a las islas griegas. Entonces, puede pasar por aquí. Aquí tenemos la isla, que es Chipre. Cuando ustedes se meten aquí, ven Creta, estas son donde fue toda la predicación de Pablo. Ven ustedes las islas del Mediterráneo, está Malta, Sicilia, ven ustedes la bota de Italia, recuerden que eso viene hasta Roma, ven todas las islitas, porque recordemos que esto era un mar interior, esto era un lago, pues estaba cerrado aquí, no estaba el paso por España, y entonces es muy interesante que nos familiaricemos con las islas, dónde están las Islas Baleares, dónde está Córcega y Cerdeña, para poder tener una perspectiva histórica y geográfica de lo que nos están contando. Entonces, mis queridos amigos, yo quiero dejarles esta herramienta, una herramienta muy valiosa que nos va a permitir darle una nueva dimensión al estudio. No hay cosa más agradable, así como yo les mando los planitos del universo maestro y entender uno qué es el sistema, qué es la constelación, de qué nos están hablando, qué es el universo central, dónde queda una, pues exactamente igual sucede. Yo, hablando con Flor alguna vez, le decía, ese momento es un poquito árido cuando ustedes están estudiando la historia de Urantia y de pronto se encuentran con que dice que los tipos se fueron para el Siquián. Resulta que no tengo ni idea de dónde quedaba el Siquián.
Entonces, si yo llego y cojo en ese buscador de Google, le pongo Sichán, ¡pum!, inmediatamente me lleva el satélite y me lo muestra. Yo puedo empezar a graficar de qué me están hablando, de dónde me están hablando, dónde eran las tribus Bandonan, dónde estaba el Edén primero, el 2, el 3, y dejar esa confusión que tenemos entre Dalmatia, Dilmun y los dos jardines, que finalmente la historia no es en ninguna de esas partes, la historia es en la Sumeria. Y la Sumeria es lo que hoy es Irak. Entonces, cuando logramos ubicar básicamente eso, realmente se convierte el estudio en un placer, en una historia apasionante y sobre todo porque ustedes quieran hacer sus propios mapas para enseñar. Mis queridos amigos, no les doy más guerra, mil gracias por su tiempo. Quiero decirles que a las personas que estén interesadas les mando mis notas y la presentación en PowerPoint por correo. Me mandan un correíto a mi correo electrónico jreyalborroz@gmail.com y yo les devuelvo la presentación que les va a seguir de guía para esta búsqueda que les comento, ¿sí? Y de paso quiero darle las gracias a Adriana Ruega, que la veo que está aquí, una de mis alumnas lejanas, hace rato que no tenía el placer de tenerla, y a todos los que nos dedicaron este tiempo. Mil gracias por su paciencia, no sé si tengan alguna pregunta. Gracias, Jaime, muy bueno, muy interesante. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jaime. Muy interesante, la verdad. Yo quería hacer, perdón, Sí, Jenny. una pregunta. ¿Tienes alguna información sobre cómo era la Mesopotamia antigua? Yo sé que la Mesopotamia de los últimos 5.000 años hay algunos mapas. Era diferente a como está hoy, pero la antigua era aún muchísimo más diferente. Entonces, quiero saber si has investigado algo. Sí, era más diferente, era mucho más diferente en cuanto a que era oasis, era tierra fabulosamente fértil, ¿sí? Todavía hay zonas muy fértiles, pero hoy se volvió una zona desértica y realmente ha cambiado. De hecho, toda la parte de Emiratos Árabes era una zona fabulosamente fértil. Hoy día no hay sino arena. Pero recordemos, mira, en la semana pasada yo les volví a poner unos links de unos videos de National Geographic que se llaman La Tierra Vista desde el Cielo. Son dos videos que a la luz de Urantia, yo les puse los links la semana pasada, son dos videos que te muestran toda la historia de cómo la Tierra es un ser vivo y de cómo con los vientos, con las mareas, con todo, se crea, es espectacular. Yo les pido que lo miren, se demora, son dos videos de 40, 50 minutos, pero son para que vayan como a cine. Lleven sus gaseosas, sus palomitas de maíz y se sienten a verlos en familia porque es espectacular la información. Con eso se alimentan, eso maneja las temperaturas del mar, las corrientes, la comida, las lluvias. Es una cosa simplemente espectacular y nos permite entender cómo ha cambiado tanto, casualmente, a razón de los vientos, la Tierra, porque los vientos producen desertificación, no desertificación del certificado de los gringos, sino que se vuelve la Tierra fértil, se vuelve desértica, ¿sí? Y eso nos está pasando a nosotros por no cuidar nuestro planeta. En Brasil lo vamos a tener, en Colombia lo estamos teniendo. Estados Unidos, por primera vez en la historia, está sufriendo de falta de agua. Ahora sí se preocuparon porque se están quedando sin agua, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver todo este movimiento. Entonces sí hay, en cuanto a tu pregunta, hay informaciones lindísimas, no solo desde el punto de vista arqueológico, esa que hay antropológica y histórica es incalculable. Yo a veces me meto y me da la loquera y duro 2, 3 meses estudiando todo lo que me encuentro, pero no tienes cuándo parar, Jenny, porque son muchas formas, ves la influencia de las religiones, ves las distorsiones. Mira, ahorita me escribió una señora que no la veo hoy aquí, ¿sí? Pero que entre los noditas, y si fuera le meten mitos y le meten los libros de los escritores y se arman un relajo de información que la única forma en que podemos ponerle orden es cuando ponemos la revelación en la historia en contexto y la ubicamos geográficamente y podemos entender qué fue lo que sucedió. Y empezamos además a descubrir que la información que hay, por ejemplo, acerca de los sumerios es lindísima, esa historia. Y ahora sí entiende uno de dónde vienen las distorsiones. Y es que la historia, mira, estamos hablando de 500.000 de años de historia, es una locura la cantidad de información que tenemos. Y la distorsión, por cual tenemos mezclas en las filosofías orientales, en la parte hindú, en el norte, en las mismas filosofías chinas. Ya, yo les digo a ustedes se meten a estudiar a Confucio, el taoísmo, encuentran una sabiduría maravillosa, ¿sí?
que no va en nada a lo que nos enseña Urantia. Es que la parte más linda de Urantia es que Urantia, al no ser una religión, te permite tener tu mente abierta, te permite verla desde todos los ángulos históricos, geográficos, antropológicos, como tú quieras. Entonces, esta herramienta nos permite enriquecer el estudio y darle otra dimensión. Gracias, Jaime. Muy bueno. ¿Ok? Mi correo... A ver, sí. Es Milton. Dime. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo estás? Mira, hablando del segundo jardín, que dice que ahí estuvo el templo del Padre que fabricó Adán en el segundo jardín, y es donde ellos fueron sepultados cuando murieron. ¿Qué hay en ese lugar ahora mismo? ¿Eso está cerca de Göbekli Tepe o algo así? A ver, el templo del Padre estuvo en Dalmatia, estuvo en el primer jardín y estuvo en el segundo jardín, y ahorita no tenemos ni idea dónde está, porque nosotros, si bien es cierto que sabemos geográficamente dónde estuvieron las ciudades, lo que estamos hablando ahorita, en 500.000 años de historia, cuando se nos está diciendo que los templos fueron hechos en ladrillo, y el ladrillo era tierra, barro cocido, pues te podrás imaginar que con el tiempo no hay vestigios de eso. A pesar de eso, nosotros tenemos en Sumeria, en la Mesopotamia, tenemos unos sigurat que eran unas pirámides hechas de ladrillo, y algunas perduran. Pero decirte sería especular, o sea, no hay conocimiento a ciencia cierta de eso. ¿Sí es claro? Sí. Gracias. No, señor. ¿Alguna otra pregunta? Ay, yo compartí mi correo, pero estaba en privado. Flor, ¿quieres ponerlo ahí, por favor? Yo quería pedirte, Jenny, el favor, si nos dices dónde va a quedar la grabación, porque a mí sí me interesa bajarla y colocarla con los otros documentos que tenemos del grupo. Entonces te recomiendo para poderla descargar, porque ustedes la han grabado y las diapositivas y todo lo que hice en mi trabajo de PPT está a disposición de ustedes. Todo esto siempre es de ustedes, yo se las mando, ¿sí? Solo escríbanme, o si quieren se la mando a Jenny la reparte, se la mando a César y César reparte para Brasil, Flor reparte para el grupo nuestro. O sea, yo la mando a todo el mundo, todo el que me escriba, pero lógicamente, pues la fuente más fácil, a César se la mando para su grupo, a Jenny para su grupo, a Flor para el grupo. Por favor. Y a todo el que quiera está a disposición de ustedes. Todos estos trabajos son para eso, para compartirlos. Qué bueno. Gracias, Jaime. La grabación va a ser publicada en la página de YouTube de la Asociación Urantia Internacional. Las publicaciones están un poquito demoradas, porque no depende de nosotros, depende de otras autorizaciones, pero esperamos que a la brevedad posible lo podamos subir. Yo ya estoy trabajando con el hermano Antonio Sheffer para organizar eso. Yo quiero hacer una pregunta más, si tú me permites, Jaime. Claro que sí. Es solo algo de curiosidad. Hay creo que tú nombraste unas historias de unos tales Anunnakis. No sé si tú has visto algo de eso. ¿Qué opinas de todo eso? Mira, eso es parte de la información. A ver, fíjate con la claridad que lo dice Urantia. Aquí hay un dicho que dice que nosotros matamos al tigre y nos asustamos con el cuero. ¿Sí? es un adagio popular. ¿Qué quiere decir? Fíjate la claridad con que dice Urantia que el príncipe planetario era extraterrestre, o sea, venía del sistema, que los 100 de Caligancia eran extraterrestres. O sea, ¿qué nos extraña si el séquito viene como una raza superior, inmortales, que eran extraterrestres? Lo que sucede es que a raíz de la rebelión, que empiezan a mezclarse con las razas, pues empiezan a dejar un reguero de historias y de mitos impresionantes, que es de donde vienen los Anunnakis. Los Anunnakis, claro que existieron, los Anunnakis eran los 7 de Caligastia, ¿sí? Y de ahí vienen todas las leyendas. Lo que pasa es que han sido distorsionadas a través de la historia, dependiendo quién cuente el cuento. Entonces, si tú te vas hacia la India, te encuentras la historia de los bien, te habla de los ovnis, que también te habla de todo tipo de cosas, pero finalmente, recordemos que parte del trabajo que hicieron los Melquisedec fue mandar misioneros a todo el mundo, ¿sí? Y esos misioneros llevaban la misma información. Entonces, fíjate, los mitos, ¿cómo vienen? Los mitos vienen desde
los 100 de Caligastia, después mezclados con la Sumeria, pero ya había creado el pueblo sirio, que es una cultura, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de estudiar a Siria. Siria es uno de los países y de las culturas que yo les recomiendo estudiar. Yo no entiendo cómo lo están destruyendo y cómo hoy es el centro del mundo y cómo la próxima guerra la van a arrancar ahí, porque tienen armado un sancocho de Siria, lo apoyan los de arriba, los de abajo, pelean con Turquía, pelean con los judíos, ¿sí? Pero culturalmente lo que hay en Siria, pues fíjense ustedes, es una rama de los noditas, ni más ni menos. Entonces imagínense la cultura que tiene ese pueblo, ¿sí? Ahora miren ustedes lo que fue la Sumeria, los 100 de Caligastia. Si ustedes miran Irán, también se encuentra con una cultura riquísima. Y cuando nos vamos a la India, de todo el Oriente, nos encontramos que eran los vestigios exactamente de las mismas informaciones que han sido distorsionadas a través de la historia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día le han metido a los ovnis, y entonces vienen todas las teorías. Que los extraterrestres existen, pero si lo primero que nos dice el libro es que hay 8 billones de planetas habitados, entonces, ¿qué nos asustamos con que están los extraterrestres? Lo que pasa es que a los señores los tenían, a nosotros nos tenían aislados porque exportábamos cáncer, digamos, la violencia que tenemos. Entonces no vienen sino seres celestiales o también accidentes. Por ahí un platillo que se le pincha una rueda y tiene que aterrizar aquí. Y entonces, sí, han quedado vestigios de historia, han quedado todo lo que ustedes conocen y que está en Internet. Es que además no hay ningún secreto. Si bien es cierto que los gobiernos han tratado de ocultarlo, ya las potencias, mira, ahorita hay una pugna impresionante, yo no sé si ustedes siguen, hay un movimiento que se llama Thrive, ¿sí? Que les recomiendo que lo sigan, que les habla de todo lo que está pasando ahorita, Thrive, tribu, ¿sí? Thrive con H, T-H, ¿sí? Flor lo escribe, ¿ok? Les recomiendo que se metan, tienen todas las intrigas políticas, el tema de los Illuminati, el nuevo orden económico mundial, todo lo que están desclasificando. Resulta que a los Estados Unidos se les salió de las manos el tema porque, uno, con el Google Earth, les voy a contar una historia. No sé si sabían, pero en la Luna encontraron bases, en la Luna encontraron construcciones de bases extraterrestres. Y entonces los gringos la taparon y como hoy pueden verse con el satélite, ¿sí? Entonces ustedes con el satélite ahí donde dice Luna, y ven la Luna y pueden mirarla, resulta que cogieron unos estudiantes españoles muy curiosos y empezaron con un programa, un Photoshop, pinche Photoshop profesional, empezaron a quitarle capas y empezaron a aparecer las construcciones que afiaron, los chinos las fotografiaron, los rusos las fotografiaron, y ustedes saben qué hicieron los gringos para callar la cosa, metieron una bomba atómica en la Luna. Para borrarlas, para que no sigan haciendo nada, estupideces que uno no se entiende, ¿sí? Y entonces empezaron a descubrir, por ejemplo, el trasfondo de la guerra del Golfo. El trasfondo de la guerra del Golfo era un portal de transporte dimensional, ¿sí? Que si creen o no creen, mire, estudienlo, está en Internet, es apasionante la información que hay. Entonces, militares y mucha gente que ha participado de estas investigaciones, hay una cosa que se llama el Proyecto Camelot, que yo invité a mi grupo a que lo estudiara en Internet, que habla de todas las revelaciones que se han filtrado, pero ya ha llegado a tal dimensión la información que ya los rusos le dijeron a los gringos que si ellos no revelan, ellos lo van a revelar. Ya Hillary Clinton dijo que iba a liberar los archivos sobre extraterrestres. ¿Por qué no lo han querido hacer? Porque es que el mundo tiene hace mucho tiempo la tecnología de energía libre y la tecnología para que la humanidad progrese. Pero decir contra los intereses petroleros es cambiar toda una industria. Piensen por un... Yo quiero invitarlos, Flor, me gustaría que tú compartieras el artículo que me mandaste, ¿sí? El artículo sobre la, ¿cómo se llama? La velocidad exponencial. Yo quiero que todos lo lean. Mire, el cambio que está dando la humanidad es tan grande, tan grande. Yo, en la primera charla que hice, que se llamaba Las Escrituras frente al libro Durantia, les hablé de una charla que yo daba hace 25 años, que se llamaba El analfabeta del futuro, hablando con todas las carreras se van a convertir, o la gran mayoría, en obsoletas por los adelantos tecnológicos. Bueno, pues hoy es pálido para lo que está pasando. Vamos a ver un nuevo orden económico, un nuevo orden político, un nuevo orden social. Esta comunicación, miren ustedes, estamos en medio planeta y estamos sentados como en la sala de la casa, pero igual es toda la información. Ustedes pueden participar de los foros que quieran. A mí me han metido, yo estoy metido en un foro de la NASA, en un foro de arqueología espacial, en un grupo de arqueólogos, en un grupo de egiptólogos, o sea, me meten en cuanta cosa y yo soy muy dado a la parte científica, ¿sí? Y realmente lo que he aprendido y lo que he enriquecido, eso sumado a
45 años de doctrina, de estudio de las escrituras, pues hoy puedo coger todo en contexto Durantia y ustedes no se imaginan el banquete, ¿sí?, que me doy cuando empiezo a revisarlo bajo esa lupa, sobre todo porque Durantia nos da una perspectiva cero religión. Nos enseña la religión de Jesús, que es la religión de la experiencia personal, la relación nuestra con el Padre, pero no el tema religioso, no el tema dogmático y doctrinal, que es algo a lo cual yo me pongo como los gatos cuando me empiezan a hablar de doctrina, ¿sí?, porque inmediatamente va sesgado hacia alguna de las escuelas de pensamiento, de información. Entonces, yo sí les pido que estudien un poquito, porque es apasionante. Mire, Durantia nos da, y con esta información geográfica ustedes pueden profundizar todo lo que quieran. Les cuento algo. En uno de mis estudios, un día, cacharreando con el Google Earth, un poquito más avanzado, me encontré una base extraterrestre, inclusive publicado con coordenadas de Google y todo. Y cuando montamos las coordenadas, efectivamente salía la base con fotografías y todo. A mí me borraron a mí me hackearon mi página de Facebook a raíz de toda la información que yo venía publicando sobre el nuevo orden económico y sobre todo lo que venía ventilando. Yo venía haciendo bulla, ¿sí?, y dando a la gente, miren esto, miren esto, miren esto, y me hackearon y me borraron todo. Yo tuve que comenzar en diciembre de nuevo, porque me borraron todo. Pero entonces he empezado de nuevo a subir información muy lentamente, en la medida que tengo gente que me la pide, ¿sí? Pero lo que hay en Internet es una fantasía. Yo los invito a que lo estudien. Y no hay ningún libro que nos permita tener una perspectiva real, una mejor lupa para ver la historia, para ver las filosofías orientales, para comprender la historia de las religiones. No hay ninguna herramienta mejor que Durantia. Durantia es el tesoro más grande que tenemos. La información que hay en Durantia no existe en ningún libro sobre la Tierra. Nosotros tenemos que dar a conocer esto con angustia, con afán, que la gente se está perdiendo de disfrutar algo que es único, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en el grupo? Le hemos puesto un poquito de sal y pimienta, con Flor nos hemos dedicado a preparar materiales, a desarrollar una metodología un poquito distinta para que la gente descubra Durantia y pase de ser el libro pesado y árido, que es al principio para un neófito, a un libro apasionante, que la gente quiera meterse en la parte de astrofísica, en la parte de cosmología, en la parte de física, en la parte de historia, de geografía, y descubran la verdadera enseñanza de nuestro maestro, el verdadero plan de nuestro Padre, ese Padre amoroso, ¿sí?, a través del libro Durantia. Eso es lo que estamos compartiendo básicamente. Qué bueno, gracias, Jaime. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que agregar? No, quería agregar con respecto a lo que decía el hermano Jaime sobre Siria, que vi un documental de ISIS, cómo esa organización terrorista estaba destruyendo todos los sitios arqueológicos en Siria, se estaban perdiendo tesoros de la humanidad grandísimo. Eso era lamentable lo que está sucediendo ahí. Como dice Jaime, esa cultura es una cultura muy rica en historia y ese grupo terrorista está echando a perder esa historia. Eso es lo que quería comentar. Claro que sí, pero yo también les digo una cosa, es muy triste, pero no se preocupen, ustedes saben que en Dalamatia se perdieron casi 2 millones de libros de esa época, que eran pequeños escritos, en Dalamatia, ¿sí?, que tenía la Comisión de Educación. ¿Cuánto creen ustedes que se perdió en la Biblioteca de Alejandría? Sin embargo, tengan tranquilidad en algo, recuerden las bibliotecas, y recuerden los ángeles custodios de la información, y recuerden lo que vamos a encontrar en el paraíso. En cada parte vamos a poder acceder a la historia real, vamos a poderla ver en directo, que claro que tenemos que preservarla, porque sobre todo nos da un contexto y una perspectiva histórica importantísima, ¿sí?, que nos habla de la verdad. Por eso el video yo, la verdadera historia de Durantia, para que la gente entienda que, mire, nosotros, desgraciadamente, ¿cuál es la historia que se ha vuelto tradicional? El Antiguo Testamento. Entonces el mundo comienza hace 6.000 años y toda la carreta que nos echan, y no ha habido ninguna religión que tenga la honestidad de decir, venga, esto no es así, miremoslo a la luz de la ciencia de hoy en día, y además, ¿en qué cambiaría? Cuénteme, ¿en qué les cambia a ustedes que yo les diga que Adán no vino hace 6.000, sino hace 38.000 años? Lo que pasa es que como tienen un vacío de 34.000, pues no se atreven a decir qué fue lo que pasó. Entonces, pero no tienen la información porque no han querido tenerla, porque la información está, ¿sí? Entonces, eso es lo que invitamos a la gente, a que conozcan, a que miren de dónde. O sea, no podemos dejarnos impresionar de pronto por los vacíos históricos que tengamos, porque poco a poco irán siendo revelados. Hola, un saludo desde España.
Jesús, ¿cómo estás? Bien, aquí tirando. Ok, bienvenido. Gracias por la charla. Creo que personalmente vas un poco acelerado, ¿no? Es verdad que el libro de Urantia tiene grandezas, así como otras revelaciones. Pero eso no quita que sea, la revelación es a la vez colectiva y es personal. Es la técnica de la revelación, ¿no? En el documento 101. Correcto. Entonces, admiro tu pasión, pero también hay que ir moderadamente compartiendo los avances, ¿no? No solamente dentro de la filosofía o la ciencia, la religión también, pero todo como un conjunto. Es mi visión personal. Tienes toda la razón. Recuerda, de hecho, que el progreso es personal, es individual, ¿sí? Cada uno va a su propio ritmo. Aquí nadie tiene que competir con nadie ni hay afán de nada. Hay algo que aprendemos, somos eternos. Entonces, salvo que tú desees ser destruido, eres una persona eterna. Entonces, ¿qué afán tienes? Vamos a nuestro propio ritmo. Vamos a descubrir en la medida de nuestra diligencia. Eso es todo. La información está dada. Cada uno le dedica el tiempo que quiera y progresa de acuerdo a esa diligencia. Bueno, señores, si no es más, me da pena, pero los voy a dejar porque aquí hoy es el Día del Padre y me están llamando por todos lados. Muchas gracias, Jaime. Feliz Día del Padre para ti y para todos los que son papás que estén presentes en la sala. Feliz día. Gracias. Bueno, que Gracias, Jaime. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a todos.